En el corazón de los Andes nació un arte que hablaba el idioma de la fe, un arte que fusionó el pincel europeo con las manos indígenas, el oro con la devoción, la mirada humana con lo divino. Sus vírgenes no lloran, sufren, sus santos no posan, se desangran. Cada pliegue, cada lágrima, cada herida es un mensaje. Este arte fue la escuela quiteña, una corriente que trascendió los límites de Quito y que de maneras sutiles también dejó su huella en Guayaquil, ciudad de puerto, de fuego y de historia, lejos de los retablos dorados de Quito, lejos de sus vírgenes dolorosas y santos martirizados. Pero la escuela quiteña no es solo pintura, es un símbolo, es fe, es poder. ¿Puede su iconografía hablar desde aquí sin estar presente? Nuestra búsqueda comenzó aquí, en el Museo Naín Isaías. Tras estas paredes guardan esculturas y pintura de la escuela quiteña, pero las obras permanecen cerradas al público. No verlas me hizo pensar, ¿acaso el arte pierde fuerza cuando no se muestra o vive en silencio esperando que lo descubramos? Pues esa es una pregunta que tenemos muy esto, pero también hay que valorar un poco que estas pinturas, ya que son obras tales como la escuela quiteña, permanece en refrigeración para que queden intactas y no se lleguen a dañar. Ahora estamos con, Pablo Isurieta, mediador educativo del Museo Naín Isaías. bueno, él nos va a dar una pequeña introducción sobre la escuela quiteña. Bueno, cuando ya termina lo que es la conquista de los territorios que pertenecían antes a lo que era el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, aparte de las órdenes militares que llegaron acá, los primeros en llegar fueron órdenes sacerdotales, franciscanos, jesuitas, etcétera, etcétera, y empiezan a fundar las primeras escuelas de oficio, en donde, aparte de enseñarle el nuevo idioma, ciertas tradiciones, también se le empiezan a enseñar oficios como lo que era la agricultura, y en lo que, bueno, estamos hablando el oficio del dibujo, la escultura y la pintura. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, todos estos artistas que se prepararon en la Real Audiencia de Quito es lo que se viene a conocer ahora como la Real Audiencia, la Escuela Quiteña. Este cúmulo de artistas que en su mayoría fueron mestizos e indígenas como Caspicara, Legarda, etcétera, etcétera, forman parte de esta escuela que nos hizo muy famosos en Europa sobre todo, ya que se desarrollaron técnicas que fueron únicas en su tiempo, como fue el encarnado. Cuando ustedes vean una escultura de la época colonial, y sobre todo una escultura que esté mostrando piel, como por ejemplo un crucifijo, van a ver que ese brillo casi natural se lo lograba frotando la vejiga de un borrego hervida sobre la madera que había sido pintada. Entonces, esta especie de barniz lo que hacía era tapar la porosidad de la madera y aparte darle un brillo casi natural a la piel de la escultura. Entonces, eso fue algo que se desarrolló únicamente en lo que fue la Real Audiencia de Quito y nos hizo famosos, tanto así que esta técnica era desconocida en Europa y llegó allá. ¿Qué caracteriza la iconografía de la escuela quiteña frente a otras obras coloniales? La escuela quiteña se caracteriza del resto de escuelas virreinales no solamente por su estilo, sino por el marcado mestizaje que hubo en el barroco. El arte barroco es el estilo que nos lleva de Europa, que es enseñado en la escuela quiteña a los pintores y escultores que eran mestizos e indígenas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay el mestizaje? Se mezclan las tradiciones del indígena con las tradiciones venidas desde Europa. Esto quiere decir que, por ejemplo, usted va a ver en la escuela quiteña pues, cuadros donde están santos o santas o esculturas que los rostros ya dejan de ser europeos y pasan poco a poco a tener las facciones mestizas y hasta ciertos puntos indígenas de la época. También van a ver, por ejemplo, un pintor o escultor de aquella época no tenía idea de cómo era, por ejemplo, el paisaje de la provincia romana de Judea hace 2000 años atrás, donde vivió Jesús y todo lo demás. Así que, por lo general, los artistas tomaban como ejemplo digamos, los páramos de la sierra como para ponerlos de escenarios en sus obras. Entonces, todo eso y otros detalles más, inclusive hasta las frutas del Ecuador, ustedes las van a ver plasmados en las obras de pintura sobre todo.
Bueno, la siguiente pregunta que le voy a realizar es ¿por qué la Virgen Dolorosa es tan recurrente en este estilo? Ya, a ver, primero en lo que es la escuela quiteña y digamos en lo que es la mitología judeocristiana, la Virgen María se convierte en lo que es la Dolorosa, obviamente cuando su hijo Jesús muere. Digamos, por eso es que la Dolorosa siempre sale con el rostro triste, los mantos de color oscuro y sobre todo el corazón atravesado por dagas, ¿ya? Y bueno, se la tiene como un ícono a la Virgen Dolorosa, y sobre todo para los seres, bueno, para las familias que han perdido algún ser querido. Ya desde ahí empieza lo que es el culto a esta Virgen en el Ecuador, como otras vírgenes o advocaciones marianas, esa es la palabra, como la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, etcétera, etcétera, y entre ellas la Dolorosa también. Aunque las obras quiteñas no estén aquí, su espíritu sí. En cada altar guayaquileño hay ecos, manos entrelazadas, ojos al cielo, corazones atravesados. La iconografía no necesita pasaporte. ¿Por qué se dice que su arte transmitía fe incluso sin palabras? Ya, en lo que hablamos del arte colonial de la escuela quiteña es que, como les mencioné anteriormente, es el arte barroco. Anterior al arte barroco, todos los estilos eran estilos que simplemente presentaban un santo inexpresivo en dos dimensiones, es decir, tú veías el cuadro o la escultura al santo de frente y de perfil, mientras que con el barroco tú ya tienes perspectiva, ves de un lado, ves del otro, los pliegues de la ropa daban la sensación de movimiento en una pintura, inclusive la expresión del rostro, tú podías saber si el santo realmente tenía una mirada piadosa, una mirada triste o una mirada de alegría. Todo eso es el cambio cultural que produce el arte barroco en Europa y que obviamente es traído por los sacerdotes y enseñado a los mestizos y a los indígenas en lo que fue la escuela quiteña. Entonces, se mezcla lo que es la tradición del indígena con la tradición de Europa y nace este barroco mestizo que realmente logra conmover a aquel profano. Al decir profano te digo a las personas que no sabían nada acerca de Jesús, de los santos, y sobre todo el indígena que piensa, bueno, yo no tengo que sacrificar a algún hijo o sacrificarme yo, sino que a través de este hombre que murió en la cruz, según me cuenta el conquistador, yo solo tengo que rezar para que mis pecados sean perdonados, ¿ya? Entonces hay ese cambio cultural que se experimenta a través de la imagen y del relato, ¿ya? Además de eso, que las esculturas y las pinturas de la escuela quiteña eran sumamente expresivas por el estilo barroco y sobre todo por, digamos, la expresión de dolor, de alegría y sobre todo cuando se representaba lo que era heridas y sufrimiento eran sumamente más notables. Ok. Bueno, entonces la otra pregunta es, ¿qué elementos iconográficos considera usted más representativos del arte quiteño? A ver, en lo que es el arte colonial, muchas veces, por ejemplo, cuando tuvimos la exposición Jesús de Nazaret aquí, habían 11 cuadros de los 11 apóstoles y la gente me decía, Pablo, ¿cómo tú vas a saber diferenciar a cada apóstol si todos tienen pelo largo y son barbados? Entonces, ahí es cuando juega un papel muy importante la iconografía. Por ejemplo, a Pedro siempre va a estar representado con unas llaves, las llaves del cielo o con un gallo, porque recordemos que él negó a su maestro 3 veces hasta que cante el gallo. Por ejemplo, Juan el menor, él siempre suele estar representado con un garrote, porque él murió de tanto golpe que le dieron, porque no se podía morir. ¿Ya? Por ejemplo, la Dolorosa, mucha gente ve, pero si todas las vírgenes Marías son iguales, no, cada María según su región geográfica y origen tiene un nombre y tiene una vestimenta. La Dolorosa es la que tiene ya los mantos de color ya oscuro y tiene el corazón de madre atravesado por una daga por haber visto a su hijo siendo torturado y muerto en la cruz. Ya, los ángeles también. Por ejemplo, ¿usted sabía que la oración del ángel de la guarda está inspirado en los milagros del arcángel San Rafael? Todo eso está explicado en lo que es la iconografía del arte barroco, el arte sacro y obviamente de la escuela quiteña.
Bueno, en ese momento nos encontramos con el padre Armando, el vicario parroquial. Padre, quise hacer unas preguntas acerca relacionadas sobre el arte quiteño. Respecto a las imágenes, ¿usted cree que anteriormente sí hubo arte quiteño aquí, arte de la escuela quiteña aquí, en arte más que todo? Sí, de que hubo. Lo que pasa es que se perdió, después las retornaron a Quito o se las llevaron a España, a Portugal, porque muchos de los que eran parte de la nobleza en Quito, del reino de España, tenían que venir a Guayaquil porque era extensión de todo el reinato, de todas las tierras, y traían de seguro mucho arte. El problema es que no se conserva aquí en Guayaquil o en la costa ecuatoriana ninguna. Okay. ¿Y usted cómo cree que se transmite el arte a través de las imágenes hacia los religiosos, hasta hacia los feligreses? Pues se transmite con una gran riqueza, porque también el arte cristiano de los vitrales, por ejemplo, de las imágenes, surge como un modo de dar a conocer una realidad que a veces no se comprende porque supera, pero también porque muchos no sabían leer, entonces no todos podían coger la Biblia y leerla y entenderla. Entonces, como se dice, una imagen habla más que 1000 palabras, entonces lo que era contenido a nivel escrito en la Biblia, en la Escritura, o la enseñanza que se quiere dar, era proyectada en una imagen que conmueve, que evoca una realidad mayor, que explica mejor una situación, y por eso uno ve un gran desarrollo de las diferentes propuestas artísticas de arte, de escultura, en vidrio, de madera tallada, de pintura, del mismo mármol, labrados. ¿Por qué? Porque se quiere transmitir una realidad que es mucho más sensible no solo a los oídos, sino también a la vista y algunos al tacto también. Y usted, cada gesto, cada pliegue, cada color tenía su significado. El azul representaba la pureza celestial, el dorado simbolizaba la divinidad y la sangre pintada con realismo recordaba el sacrificio humano de Cristo. ¿Qué importancia cree usted que tiene el arte religioso en la vida espiritual de los guayaquileños? Muchísimo, porque el guayaquileño quiere ver, quiere tocar, quiere estar, quiere sentir, muchas veces quiere, por ejemplo, cargar en las diferentes procesiones como Semana Santa, necesita ver la imagen, necesita cargar, también tener el ramo, o en diciembre también muy pocas son las casas que no tienen un nacimiento, todos quieren tener un nacimiento, todos quieren decorar bien el árbol, todos quieren participar de la misa y ver si entra el niño, si no entra el niño, si es la fiesta. Al menos en Guayaquil la gente tiende mucho a tocar la fiesta de algún santo, es poner la imagen porque la quiere ver. No es tanto de procesiones como en la sierra, pero sí de ver. El guayaquileño quiere ver. Y evoca muchísimo la religiosidad, porque también un lugar que no te hable de Dios a través de los signos es también negar nuestra humanidad. El humano necesita ver, oler, tocar, que aprende y entiende por medio de los sentidos. Se le quita las imágenes, se le quita el lugar, la iglesia, el templo, es quitarle la conexión con lo sobrenatural, que es aprender a través de lo natural de los sentidos. ¿Nota usted alguna similitud entre las esculturas o vírgenes de aquí y las quiteñas? O sea, en general sí, porque las imágenes de la Virgen, de los santos en general, tienen este estilo europeo, español, italiano, porque hacia nuestra zona de Latinoamérica pues llegaron los españoles sobre todo, y tiende a ser esa imagen. Entonces tanto guayaquileños como quiteños tendemos a tener ya una imagen preconcebida por cómo se nos ha evangelizado, se trae la imagen de la Virgen y de los santos. Tal vez sí varía un poquito en el estilo, en la forma de cómo representar, con ciertas características de pequeños detalles. Por ejemplo, las imágenes quiteñas o de la sierra tienden a poner a las personas con mayor rugosidad, porque es propio de la sierra que tengan las mejillas más rojas. No es más propio del guayaquileño, más bien del guayaquileño es un blanquito, pero tiende más a ser un poco trigueñito y a veces un poco más alto, o por lo menos sin la rugosidad. En cambio, en el arte quiteño pues se marca algo que es muy propio de ellos, la rugosidad por la altura, por la zona. La iconografía de la escuela quiteña no solo representa la fe, sino la identidad, el rostro
morena de una virgen, los ojos húmedos de un Cristo o los pliegues finos de un manto. Cuentan una historia mestiza, la historia de un pueblo que aprendió a ver lo divino con sus propios rasgos. La escuela quiteña no pertenece solo a Quito, su arte viajó, transformó y echó raíces a cada rincón del Ecuador, recordándonos que lo sagrado no se guarda, sino que se comparte. No logramos ver las obras encerradas en los museos, pero las encontramos en los ojos de los santos de nuestros altares, en los dorados que aún brillan sobre el incienso, y en la fe silenciosa de quienes miran esas imágenes cada día.